Muy buenos días. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Felicidades. Estás en la universidad número uno de nuestro país, la UNAM. Estás en la Facultad de Medicina y eres un alumno de excelencia. Vamos a hablar acerca del aparato cardiovascular, específicamente ahora de los vasos sanguíneos. En este esquema recordamos la circulación mayor y la circulación menor. La circulación menor que envía sangre no oxigenada hacia pulmones, en pulmones se oxigena, llega nuevamente al corazón y a través de la aorta se envía al resto de la economía para que se lleve a cabo el intercambio metabólico, oxígeno por CO2, metabolitos, etcétera, y luego nuevamente regresa al corazón a través de las cavas y de aquí nuevamente a los pulmones. Esto lo ven con detalle en anatomía con seguridad. Bien, hoy hablaremos acerca de aparato cardiovascular que está conformado por vasos sanguíneos y corazón. Abordaremos en primer término los vasos sanguíneos. Desde el punto de vista histológico, los vasos sanguíneos tienen tres túnicas, la íntima, la media y la adventicia. Las túnicas se nombran desde la luz del vaso. La luz es el sitio donde corre la sangre, desde la parte más interna del vaso sanguíneo, íntima, media y adventicia. La íntima es la capa que forma prácticamente solo a los capilares. La media es la capa o la túnica que predomina en las arterias, mientras que la adventicia es la túnica que predomina en las venas. Tanto arterias como venas están conformados por íntima, media y adventicia, solo que en el caso de las arterias predomina la media, es la túnica más prominente, y en el caso de las venas, la adventicia. Los capilares tienen prácticamente solo endotelio, por eso es que consideramos que están formados fundamentalmente por íntima. En esta ilustración vemos un dibujo y una fotomicrografía, y de entrada podemos ver que las arterias se pueden reconocer con cierta facilidad porque la luz, ahora estoy señalando la luz de la arteria, es el sitio de la arteria por donde corre la sangre. La luz de la arteria es regular. Mientras que en el caso de las venas, la luz, que es lo que señalo ahora, la luz es por donde corre la sangre, la luz es irregular. Entonces, de entrada, fácilmente podemos identificar o diferenciar, mejor dicho, arterias de venas, porque las arterias tienen luz regular, casi redonda, mientras que las venas tienen luz irregular. Arriba podemos apreciar un esquema que ilustra un corte de una arteria y una vena, y entonces tenemos aquí la íntima con el endotelio, la media y la adventicia. Y podemos observar que de estas tres, la túnica que predomina en una arteria es la media, es la más ancha, la más grande. Veamos en el caso de una vena. Aquí está la íntima, la media y la adventicia. Pues bien, en el caso de las venas, la capa que predomina es la adventicia, como se ve claramente. Entonces, conclusión, en las arterias encontramos luz regular y la túnica que predomina es la media, mientras que las venas tienen luz irregular y la túnica que predomina es la adventicia. Esquema de un vaso sanguíneo general, y aquí encontramos la íntima, luego la túnica media y la túnica adventicia. Ese es el arreglo general de los vasos sanguíneos.
otro esquema más y aquí encontramos entonces arterias de diferente tipo, pero en todas ellas la túnica que predomina es la túnica media. Aquí encontramos la íntima, la media y finalmente la adventicia. Íntima, media y adventicia, íntima, media y adventicia. Y podemos ver que tanto en las arterias elásticas como en las arterias musculares y las arteriolas, claramente la túnica más prominente es la túnica media. Mientras que en el caso de las venas, íntima, media, adventicia, íntima, media y luego la adventicia. Y en el caso de la vénula, aquí encontramos una vena grande, una vena mediana y una vénula o vena pequeña. Y en las tres claramente se observa que la túnica predominante es la túnica adventicia. Bien, hablaremos entonces de vasos sanguíneos, en primer término de arterias, capilares y venas. Desde el punto de vista histológico, las arterias se clasifican en arterias elásticas, arterias musculares y arteriolas. Las arterias elásticas también se les llama de conducción. Las arterias musculares también son conocidas como de distribución y las arteriolas son conocidos como vasos de resistencia. Las arterias elásticas en su túnica media se caracterizan porque tienen una gran cantidad de láminas elásticas fenestradas. Por ejemplo, la aorta, cuando recibe la sangre que proviene del corazón eh, después de la sístole, de la contracción del corazón, las arterias elásticas se distienden, pero a causa de que tienen una gran cantidad de láminas elásticas fenestradas en su túnica media, cuando cesa la presión hidrostática generada por la sístole cardíaca, recuperan su forma porque son elásticas. Lo que caracteriza a los cuerpos elásticos es que se deforman cuando se les aplica una fuerza y si ésta no rebasa su módulo de elasticidad, al terminar esa fuerza o cesar esa fuerza que les aplica, recuperan su forma normal. Pues las arterias elásticas, la aorta, por ejemplo, después de que cesa la presión hidrostática generada por la sístole cardíaca, recupera su forma y esto impulsa la sangre hacia adelante. Y la siguiente arteria elástica también se distiende y cuando cesa la fuerza generada por la presión hidrostática se recupera su forma normal e impulsa la sangre hacia adelante. Por eso es que las arterias elásticas se llaman arterias de conducción. Las arterias musculares se caracterizan porque en su túnica media predomina una gran cantidad de fibras musculares lisas y estas, al contraerse, pueden distribuir, redirigir el flujo sanguíneo. Por ejemplo, si una persona tiene pérdida de un gran volumen de sangre eh, y a causa de esto presenta una condición que se llama choque, pues bien, las arterias musculares se contraen y en ese caso generan que el flujo de sangre sea mucho menor a la piel y los pacientes que presentan choque por pérdidas grandes de volumen sanguíneo se observan con la piel pálida porque las arterias se han contraído para distribuir el volumen de sangre que resta, que queda menor al normal, hacia el cerebro, hacia el corazón, hacia el tracto digestivo. Si continúa la pérdida sanguínea sin reposición de volumen, sigue habiendo contracción de arteriolas, se deja de irrigar el tracto digestivo, se prefiere irrigar riñones, corazón, cerebro y en forma sucesiva se van contrayendo para redistribuir la sangre. Idealmente, bueno, el paciente recibe tratamiento y entonces se repone el volumen y esto se revierte.
Y finalmente las arteriolas se les clasifica como vasos de resistencia porque al contraerse pueden aumentar la tensión arterial. Vemos aquí entonces el esquema que nos ilustra tres tipos de arterias. Arterias elásticas, en cuya túnica media encontramos una gran cantidad de láminas elásticas fenestradas. Arteria muscular, en estas, la túnica media se caracteriza porque presenta una gran cantidad de fibras musculares lisas, y las arteriolas se caracterizan porque tienen de 1 a 3 capas de músculo liso nada más, y obviamente son más pequeñas. Arterias elásticas o arterias de conducción, arterias musculares o arterias de distribución, y las arteriolas o vasos de resistencia. Ejemplos de arterias elásticas. Bueno, el principal, la primera, aorta, pero también la arteria pulmonar, el tronco brachiocefálico, las carótidas comunes, las subclavias, las ilíacas comunes. Microscopía fotónica de campo claro, un corte de aorta teñido con la técnica de Reyes. Cuando hablamos de tejido conectivo, vimos una imagen como esta y te expliqué que estas eran fibras elásticas. Bueno, ahora te desvelo el misterio, no son fibras, sino son láminas. Es como si en vez de un hilo aquí pusiéramos una hoja de papel en forma circular para darle la forma del vaso sanguíneo. Bueno, ¿por qué te dije que eran fibras? Pues para fines didácticos, para que entendieras el concepto de fibra. Pero en realidad son láminas elásticas fenestradas. Ahora desvelo el misterio. Acá está el endotelio. La aorta se caracteriza porque debajo del endotelio hay una gran capa de tejido conectivo laxo, que algunos le llaman subendotelio. Bueno, la aorta tiene un subendotelio bastante grande. Y aquí vemos la túnica media con una gran cantidad de láminas elásticas fenestradas. Esta es una ilustración de microscopía fotónica de campo claro. Encontramos un corte de aorta, pero con la técnica de Verhoef. Recuerdas que la técnica de Verhoef evidencia las fibras elásticas de color marrón oscuro o a veces inclusive hasta negro, pues esta es la túnica media. Ahí hay en realidad láminas elásticas fenestradas. Esto representa un endotelio fenestrado, pero imagínate que en vez de ser endotelio, esto es una lámina de elastina. Y entonces lo que encontramos en la aorta no son fibras elásticas, sino láminas de con elastina que tienen fenestraciones, oquedades, hoyitos. Aquí en el esquema sustituye endotelio y ponle ahí elastina, y entonces son láminas elásticas fenestradas. Eh, Solo hay que hacer esa conversión mental para entender que en las arterias elásticas no hay fibras, sino láminas elásticas fenestradas. Bien, esta es una arteria, bueno, perdón, microscopía fotónica de campo claro. Es un corte de cordón espermático teñido con gallego, y encontramos un vaso sanguíneo que tiene una luz regular. Como tiene luz regular, concluimos que es una arteria. Aquí hay un vaso sanguíneo con luz irregular, una vena, luz irregular, vena. Concentrémonos en la arteria. Esta es la luz. Luego encontramos una túnica media amplia en donde hay una gran cantidad de músculo liso, y la adventicia pequeña que se confunde con el resto del tejido conectivo circundante. Bien, pues esta es una arteria muscular. Además, en las arterias musculares
es característico que se observa perfectamente esta línea que estoy señalando ahora, que se llama lámina elástica interna. Lámina elástica interna es perfectamente visible en las arterias musculares. Luego hay acá una lámina elástica externa que no se logra observar tan claramente como la lámina elástica interna, que característicamente se observa muy bien, claramente, en las arterias musculares. Las arterias elásticas no tienen lámina elástica interna y lámina elástica externa, sí lo tienen, pero como tienen en su túnica media muchas láminas elásticas, bueno, pues la primera es la lámina elástica interna y la última es la lámina elástica externa. No se diferencian muy bien del resto. Eh, lo contrario pasa aquí en las arterias musculares. Como en la media tenemos una gran cantidad de músculo liso, la lámina elástica interna se observa claramente. Luego músculo liso, lámina elástica externa y finalmente la adventicia. Las arterias musculares entonces se caracterizan porque en su túnica media se ve una gran cantidad de músculo liso. Es perfectamente visible la lámina elástica interna. Las arterias musculares también se les llama arterias de distribución. Aquí observamos una arteria pequeña, tiene uno, dos, cuando mucho, tres capas de músculo liso en su túnica media. Esto caracteriza a las arteriolas. Las arteriolas se caracterizan, además de que de su diámetro menor, se caracterizan porque en su túnica media hay entre una a tres capas de músculo liso. Una, dos, tres, no más. Tres capas de músculo liso y además, obviamente, su diámetro es mucho menor que el de las arterias elásticas o el de las arterias musculares. Las arteriolas se denominan vasos de presión porque al contraerse pueden elevar la tensión arterial. Específicamente el componente diastólico de la tensión arterial. Aquí vemos un baumanómetro digital, los cuales ya son muy comunes, y encontramos aquí entonces el componente sistólico de la tensión arterial, el componente diastólico, y además estos aparatos también indican la frecuencia cardíaca. Aquí dice pulsaciones por minuto. Bien, pues las arterias, perdón, las arteriolas o vasos de resistencia son las que determinan el componente diastólico de la tensión arterial. Se puede regular el diámetro de estos vasos, sí. Hay fármacos que pueden hacer que haya vasoconstricción eh, en ciertos lechos vasculares y entonces poder regular la tensión arterial. Estos fármacos se administran en dosis de microgramos por kilo minuto y por lo tanto, quien estudió medicina pensando que no tendría que hacer cálculos matemáticos se ha equivocado porque hay que hacer la conversión de gramos a microgramos y luego poder señalar la dosis que requiere el paciente. ¿Cómo qué fármacos? Como la dopamina, eh, y entonces hay dosis que pueden generar vasodilatación, dosis que pueden generar vasoconstricción y dosis que generan vasodilatación en el lecho esplácnico. Las dosis se denominan con letras griegas, alfa, beta y delta. La dosis alfa genera vasoconstricción generalizada, por lo tanto, un paciente que tiene un problema que le ha generado hipotensión arterial, pero no por pérdida de volumen, porque si ha perdido sangre, lo que necesita es volumen, no dopamina. Bueno, un paciente que tiene hipotensión, pero no por pérdida de volumen, se le puede indicar dopamina a dosis alfa.
La dosis beta estimula los receptores beta que están en el corazón y entonces ayudan a la contracción cardíaca. Un paciente con insuficiencia cardíaca se le puede indicar dopamina dosis beta y las dosis delta generan vasodilatación en el lecho esplácnico. Eh, Algunos lo emplean cuando hay hipoperfusión renal. La verdad es que generalmente no funciona, pero el fundamento para usarlo es que generan vasodilatación esplácnica. Bien, ¿cómo se toma la tensión arterial? Es muy importante que sea en condiciones de reposo. El paciente debe estar a lo menos 10 minutos sentado o acostado porque la extremidad debe estar a la altura del corazón para medir la tensión arterial, como se observa en esta ilustración. 10 minutos de reposo, ya sea sentado o acostado. El manguito debe rodear por completo a la extremidad y entonces se puede medir la tensión arterial. Si se mide la tensión arterial a una persona que llega caminando, se le pide que se siente y de inmediato se le mide, lo más probable es que su tensión arterial sea más alta de lo que habitualmente presenta o lo normal. Si llega caminando una persona o todavía peor corriendo y se le pide acuéstese y se le toma la tensión arterial, lo más probable es que la tensión arterial se registre más alto de lo normal. Por eso es que se requieren condiciones específicas para que la medida de la tensión arterial sea válida. De tal forma que todos aquellos que miden la tensión arterial en las calles a las personas que van caminando, pues la medida no es válida. Tómense un descanso de 10 minutos y continuamos. Muy bien, entonces regresamos después del descanso y vamos a hablar ahora acerca de capilares. Desde el punto de vista histológico hay tres tipos de capilares continuos, capilares fenestrados y capilares sinusoidales. Los capilares continuos se llaman así porque su pared está eh, eh, toda formada por célula endotelial sin ninguna interrupción entre ellas. Hay continuidad entre las células endoteliales. Los capilares fenestrados se llaman así porque las células endoteliales presentan oquedades, fenestras, hoyitos, por eso se llaman fenestrados. Y los capilares sinusoidales también se les llama discontinuos porque el revestimiento de los capilares sinusoidales presenta zonas donde no existen células endoteliales, es decir, no hay continuidad entre las células endoteliales, por eso se llaman discontinuos. Aquí vemos los tres ejemplos ilustrados. Capilar continuo, la célula endotelial, entre una y otra no hay espacio, son capilares continuos. Los capilares fenestrados se caracterizan porque las células endoteliales presentan fenestraciones, hoyitos, oquedades en su citoplasma. Y los capilares sinusoidales, también llamados discontinuos, se caracterizan porque no hay exactamente una célula endotelial tras otra y se observan entonces espacios, discontinuidades, por eso son discontinuos. Los tres tipos de capilares se caracterizan porque están formados prácticamente por íntima, por célula endotelial, pero además la célula endotelial también está en arterias, en venas. Eh, Sin embargo, es el componente principal de los capilares. Y la célula endotelial no solo forma la pared de los vasos sanguíneos, eh, el endotelio de revestimiento de los vasos sanguíneos, no solo forman eso, tienen muchas funciones. En primer término, forman una barrera de permeabilidad selectiva. No cualquier molécula, sustancia, atraviesa la célula endotelial. Forman una barrera no trombógena, es decir, que no se formen trombos. Como lo recordarás cuando hablamos de plaquetas, hablamos de trombos. Bueno, forman una barrera no trombógena, como con moléculas anticoagulantes como la trombomodulina o sustancias antitrombógenas como la
prostaglandina I2. También intervienen en la modulación del flujo sanguíneo y la resistencia vascular. Intervienen en la regulación y modulación de la respuesta inmunitaria. Llevan a cabo síntesis hormonal, modificación de lipoproteínas, sintetizan factores anticoagulantes y antitrombóticos como heparansulfato, prostaciclina, trombomodulina, activador del plasminógeno. También sintetizan las células endoteliales, componentes de la matriz del tejido conectivo como colágena tipo 4, proteoglucanos, laminina. Intervienen en la modulación del flujo sanguíneo con sustancias vasoconstrictoras como la endotelina, la enzima convertidora de angiotensina, con sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, la angiotensinasa. Intervienen en la regulación de la inflamación e inmunidad a través de interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, a través de moléculas de adhesión, a través de antígenos de histocompatibilidad. Y también son capaces de regular la proliferación celular mediante factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de crecimiento de fibroblastos y también factores estimulantes de colonias hematopoyéticas. Por lo tanto, la célula endotelial es mucho más que el componente principal de las paredes de los vasos sanguíneos, del epitelio de revestimiento de los vasos sanguíneos. En relación a las paredes capilares, parte de la pared capilar se encuentra una célula de la cual la mencionamos en tejido conectivo, en las células del tejido conectivo, bien se encuentra en la pared capilar los pericitos. Los pericitos intervienen en la perfusión de capilares y vénulas poscapilares. Los pericitos impiden la neoformación excesiva de capilares, la neovascularización, la regulan e impiden que haya formación excesiva de capilares. Cuando existe una lesión, los pericitos son capaces de diferenciarse en fibras de músculo liso, esto en arteriolas y vénulas. Esto es lo que hace el pericito y está formando parte de la pared capilar. Aquí vemos un capilar, el endotelio, y estas células que aquí se han esquematizado de color verde son los pericitos, de los cuales ya hemos hablado acerca de sus funciones. Aquí vemos una arteriola. Microscopía electrónica de transmisión y aquí observamos un corte de músculo, acá vemos los filamentos gruesos, etcétera, pero lo que nos interesa es esto. Esto es un capilar continuo, este es el núcleo de la célula endotelial, su citoplasma, aquí se ven las caveolas en el citoplasma de la célula endotelial y como observamos, no hay disrupciones de la pared de la arteria, perdón, del capilar, por lo tanto, este es un capilar continuo observado a microscopía electrónica de transmisión. Microscopía fotónica de campo claro, observamos fibras musculares en diversos cortes, casi todas en corte longitudinal, alguna en corte transversal, y aquí observamos un capilar continuo. Aquí se ve en corte transversal, aquí en corte oblicuo, la pared del capilar, aquí en corte longitudinal y nuevamente acá en corte longitudinal, un capilar continuo. En músculo, ¿por qué razón se aplican medicamentos intramusculares? Pues porque los músculos están ricamente vascularizados, tienen una gran cantidad de capilares y entonces esos fármacos se absorben a través de estos vasos sanguíneos. Aquí un pequeño recuerdo de lo que sucede en los capilares. La sangre llega
a través de las arteriolas, metaarteriolas, a los capilares, y entonces la presión hidrostática generada desde la sístole cardíaca, conservada por las arterias elásticas o de conducción, en el lado arterial del capilar genera que salga la sangre, los componentes, más bien que salgan los metabolitos útiles para el metabolismo, valga la redundancia, esto por la presión hidrostática. Luego, en el lado venoso, sucede que la presión hidrostática ha disminuido, pero a causa de que la sangre tiene proteínas, y tú recordarás que en el plasma la proteína más importante por su concentración, por su cantidad de la albúmina. Bueno, a causa de las proteínas, aquí en el lado venoso se genera una presión que se llama presión oncótica, aquí dice osmótica, pero como es generada por proteínas, se llama presión oncótica, que promueve el regreso del CO2 y los metabolitos que se deben eliminar de las células que están rodeando al capilar. Entonces, para que salgan los metabolitos en el lado arterial, presión hidrostática, y para que regresen los productos de desecho, interviene la presión oncótica generada por fundamentalmente la albúmina. Por eso es que a algunos pacientes desnutridos se observa como si tuvieran edema, si estuvieran hinchados, edematizados, porque como están desnutridos tienen poca albúmina y entonces no hay suficiente presión oncótica y esto genera acumulación de líquidos en el espacio intersticial. Esto es microscopía fotónica de campo claro, un corte de riñón. Vemos aquí un corpúsculo renal, otro corpúsculo renal, y dentro del corpúsculo renal hay un tipo de capilar que es de tipo fenestrado. El capilar que está dentro del corpúsculo renal se llama glomérulo. Hay muchos que a todo esto le llaman glomérulo. Pues no, esto se llama corpúsculo renal. Lo veremos en detalle cuando hablemos de riñón. Y uno de sus componentes del corpúsculo renal es el capilar que tiene adentro, el glomérulo. Y el glomérulo es un ejemplo de capilar fenestrado. Aquí las células endoteliales tienen fenestraciones, hoyitos, y por eso es que se llaman capilares fenestrados. Microscopía electrónica de transmisión, y aquí vemos el citoplasma de la célula endotelial del glomérulo, que es el capilar que está dentro del corpúsculo renal, y vemos una fenestración. Aquí estamos viendo una fenestración. Pues bien, en riñón, en el corpúsculo renal, el glomérulo es un ejemplo de capilares fenestrados. Este es el núcleo de otra célula que está ahí mismo, se llama podocito, y estas son partes del podocito que lo veremos cuando hablemos de riñón. Microscopía electrónica de barrido, y observamos el glomérulo y observamos las fenestraciones. Tú recuerdas que el glomérulo es el capilar fenestrado que está dentro del corpúsculo renal. Pues bien, mira, fenestración, 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 fenestración. Esto es lo que se observa de un capilar fenestrado visto a microscopía electrónica de barrido. Y finalmente tenemos los capilares sinusoides, sinusoidales o discontinuos. Son capilares, aquí, perdón, vemos microscopía fotónica de campo claro, un corte de hígado. Estos son los hepatocitos, hepatocitos, hepatocitos. Y entre los hepatocitos, los espacios son sinusoides, capilares sinusoidales, y en el caso del hígado se llaman sinusoides hepáticos. Como puedes darte cuenta, el diámetro de los capilares sinusoides o sinusoidales es grande, es amplio, 18, 20 micrómetros de diámetro, a diferencia de lo que pasa con los capilares continuos, en donde apenas es capaz de pasar un eritrocito, 10,
12, cuando mucho micrómetros de diámetro. Aquí son bastante amplios. Y además, como recuerdas, las células endoteliales no están una tras de otra, por lo que a estos capilares sinusoidales también se les llama discontinuos. Los capilares sinusoidales son amplios, irregulares y además sus paredes no están totalmente revestidas por células endoteliales. Hay porciones donde no hay células endoteliales. Y aquí tenemos el ejemplo de los sinusoides hepáticos. Bueno, aquí observamos un vaso sanguíneo que tiene luz regular, que se ve muy bien la lámina elástica interna que tiene la túnica media prominente con músculo liso, y concluimos que esto es una arteria y además arteria de tipo muscular. ¿Cómo lo sé? Rápidamente lo sé porque veo la lámina elástica interna, pero además veo la túnica media y observo que hay mucho músculo liso de color verde porque está teñido con gallego, arteria muscular. Y aquí vemos un vaso sanguíneo que tiene luz irregular. Como tiene luz irregular, de inmediato concluimos que esto es una vena y observamos que su túnica media es más bien escasa, pero lo que predomina es la túnica adventicia, pues esta es una vena. Hay venas grandes, venas medianas y venas pequeñas, pero su constitución histológica no varía mucho dependiendo del calibre de ellas. El corte de cordón espermático que vemos aquí, por supuesto, es microscopía fotónica de campo claro. Aquí veo un vaso sanguíneo que le veo muy bien la lámina elástica interna. Aquí está, aunque es bajo aumento lo veo. La luz es regular, esta es una arteria, pero arteria muscular. ¿Cómo lo supe? Porque vi la lámina elástica interna, esta línea oscura que estoy señalando ahora. Aquí, vaso sanguíneo con luz regular, veo muy bien la lámina elástica interna, esta línea negra que estoy siguiendo ahora, túnica media amplia, esto es una arteria muscular. Solo rápidamente al ver la lámina elástica interna, ya sé que se trata de una arteria muscular. Veamos acá, un vaso sanguíneo de luz irregular, una vena, otro vaso sanguíneo con luz irregular, una vena. Pero aquí, además, observa cómo hay un pliegue de la íntima. Esto que estoy señalando es un pliegue de la íntima, y en el caso de las venas, esos pliegues de la íntima forman válvulas, porque las venas se caracterizan por tener válvulas, y las válvulas de las venas son pliegues de la túnica íntima. Aquí vemos un ejemplo de dos venas, una vena que tiene su válvula normal y otra que es anormal, dañada. ¿Qué función tienen las válvulas de las venas, especialmente en las extremidades inferiores? Pues impedir el reflujo de sangre. La sangre debe fluir hacia el corazón, finalmente por la vena cava, y no se debe quedar estancada. Si se queda estancada, las piernas se empiezan a edematizar, a hinchar. Entonces, cuando la sangre fluye por cuestiones físicas, tiende a regresar, pero las válvulas impiden el reflujo. Sin embargo, si las válvulas están dañadas, pues entonces comienza a haber reflujo sanguíneo y comienza a haber edematización de las piernas. Aquí vemos nuevamente dos venas. Primer caso, una vena normal, el flujo de sangre hacia el corazón, y luego la tendencia de la sangre a regresar, pero la válvula lo impide. Sin embargo, una vena varicosa, eh, como sus válvulas están dañadas, bueno, permite que la sangre ascienda, pero también permite que regrese. Y esto genera, obviamente, primero que las venas se distiendan, se vean amplias, prominentes. Seguramente has visto personas que tienen varices en sus piernas,
Y además de que las venas son prominentes, las piernas comienzan a edematizarse por este defecto en las válvulas de las venas. Bien, pues hasta aquí entonces los linfáticos no tienen mucho problema en su histología, esto ya lo has visto en el libro, entonces no hay mayor problema. Muy bien, pues hasta aquí entonces la primera parte de cardiovascular dedicada a vasos sanguíneos. Espero que continúen gozando de cabal salud y si Dios quiere nos vemos en la próxima. Hasta pronto.